verán que podrán interpretar cualquier audiometría que les pongan delante. Fíjense que en la parte de arriba tenemos las frecuencias bajas, las frecuencias medias y las frecuencias altas, o dicho de otro modo, los tonos bajos y los tonos agudos o pitidos altos. Aquí tenemos la intensidad. Cuando veamos las marcas colocadas entre 0 y 10 decibelios, significa que la audición es buena, porque significa que el paciente, cuando le pasan el tono en esta intensidad, apretará el botón en la audiometría y dirá, aquí lo he oído. Y si se mantiene en esta zona de aquí, pues tendremos una buena audición. Aquí, por el contrario, tenemos una hipoacusia de transmisión. ¿Se acuerdan del videoclip del principio? El error aquí está en el oído medio o en el tímpano, no en el oído interno. Fíjense que el oído interno, que es la curva de arriba, siempre es la curva de arriba, el oído interno es completamente normal, mientras lo que no funciona es la vía aérea, porque hay un problema o moco, o la cadena está interrumpida, o la membrana timpánica está perforada, con lo cual tendremos una hipoacusia de transmisión. Aquí tenemos otras audiometrías, una hipoacusia mixta. Podemos tener perfectamente una bajada del oído interno, que sería la curva de aquí arriba, y también al mismo tiempo una pérdida de la transmisión. O tenemos solo lo que llamamos una neurosensorial, en la que la curva ósea y la curva aérea están pegadas, o sea, se oyen exactamente igual, y eso normalmente es una pérdida del oído interno. El oído medio nunca puede oír mejor de lo que nos da el oído interno. El que marca lo que oímos es el oído interno, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una serie de ejemplos de audiometrías tonales liminares en la que hay una pérdida en las frecuencias bajas que ronda los 20, 30 y vamos bajando, en frecuencias medias 40, 50, 60 y en las frecuencias altas hasta 80 decibelios. Si en los dos lados es casi simétrico, podemos casi seguro partir de la base de que se trata de una sordera o hipoacusia de origen hereditaria. Cuando un oído oye muy bien y el otro mal, hay que averiguar e investigar más. Normalmente las sorderas hereditarias o presbiacusias tienen bastante simetría. No siempre son idénticas, pero tienen bastante simetría. Eso, junto a la anamnesis, es decir, si tiene familiares, nos orienta mucho. Y luego hay otro dato importante que veremos ahora. No solo hacemos la audiometría tonal, es decir, con tonos y frecuencias, sino también con palabras. Entonces, en las palabras, que son siempre juegos de 10 en 10 palabras, siempre las mismas para todo el mundo, la gente apretará cuando entienda la palabra. De esa manera averiguaremos si discrimina bien, porque a lo mejor la audiometría sale muy bien, pero no le llega todo aquí arriba y no descifra las palabras, que también puede ser un problema. Aquí, por ejemplo, tenemos una hipoacusia neurosensorial o perceptiva, porque no es del oído medio, sino del oído interno, y vemos que hay una pérdida muy importante en los dos oídos de forma casi simétrica. Nosotros clasificaremos las pérdidas hasta 25 decibelios en leves, de 25 a 40, 45 en moderadas y severas todo lo que está por encima, para hacernos una orientación, ¿de acuerdo? Pero hay un factor importante y es el reclutamiento. ¿Qué es el reclutamiento? Pues es igual que la mili, donde la mili dice, todos aquí a hacer el servicio militar. Pues es lo mismo para las células del oído interno. Cuando hay una lesión de alguna célula del oído interno que no funciona, nosotros le ponemos el sonido y el paciente no lo oye. Si subimos el volumen, aunque esa célula no funcione, se reclutan las que están al lado, porque se estimulan por el volumen. Y eso puede ser molesto, que es lo que los pacientes dicen, me molesta. Eso es el reclutamiento y solo puede ocurrir si la pérdida de audición es del oído interno. Si la pérdida es del nervio o del cerebro, eso no ocurre. Solo ocurre cuando la lesión está en el oído interno. Y eso nos da una referencia muy importante cuando preguntamos al paciente, porque nos ahorramos una resonancia nuclear magnética. Le preguntamos, cuando pasa una ambulancia o un autobús pitando o un coche de bomberos con la sirena puesta, ¿le molesta? Y dice, ay, sí, me tengo que tapar los oídos. Eso es el reclutamiento. Y solo pasa cuando la hipoacusia o sordera es del oído interno.
con lo cual ya tenemos un mecanismo más para afinar en el diagnóstico de la presbiacusia. Este es el reclutamiento, ya lo he mencionado, a veces llega a ser hasta doloroso, les duele. Los pacientes tienen que taparse los oídos para evitar el estímulo o sobreestímulo de las células ciliadas que están alrededor de las que están dañadas. Bueno, ¿qué son los audífonos? Pues los audífonos son unos aparatos que lo que hacen es transmitir la energía que captan y la transforman y refuerzan. Tienen un procesador, un micrófono, un reforzador y además tienen baterías para que dure un poco más. Y eso es una parte importante. La audición a través de un audífono no es la misma que a través de la voz natural. Es un sonido un poco más artificial, de tipo computadora. Y por eso hay que acostumbrarse. Uno no puede ir a una tienda, ponerse un audífono y llevarlo 8 horas desde el primer día, porque no lo aceptarían. El cerebro necesita aprender a procesar ese nuevo tipo de sonido que le va a entrar al córtex auditivo, que por cierto está más en la izquierda, pero bueno. Y eso es una cosa muy importante tener en cuenta, porque es la razón por la cual la mayor parte de los audífonos acaban en un cajón. Hay que ir un primer día media horita, otro día otra media horita, luego otro día a lo mejor 1 horita, usarlo cuando haga falta, cuando no haga falta guardarlo, porque si no, al final, si lo hacemos de forma precipitada, la gente se cansa del audífono, y eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Aquí tenemos alguna muestra de audífono, y en el fondo estos son unas maravillas en miniatura. Son unas maravillas porque tienen de todo, un micrófono, un receptor, un amplificador, y luego el molde que se mete dentro del conducto auditivo y que refuerza directamente hacia la membrana timpánica. Pero el audífono que se coloca por detrás o dentro del conducto auditivo no es el único que hay. Hay más, como veremos ahora dentro de algún momento, porque hay muchas posibilidades para mejorar la audición. No nos vamos a retrotraer a la parte antigua en la que aquí pues, se hablaba a través de formas elípticas o a las famosas trompetillas para oír, porque hoy en día tenemos verdaderas maravillas de computadoras en miniatura. Entonces, aquí desde las petacas y de las trompetillas hasta lo que tenemos hoy en día, pues hay un trecho importante y un avance tecnológico tan importante que nos permite hoy en día conectar el audífono al teléfono, a un teléfono, a un iPhone o a un Samsung, da igual la marca, y conectarlo de manera que podemos escuchar directamente la música o directamente la llamada. No necesitamos ponerlos, y eso es un aspecto muy importante. Tenemos los que hacen refuerzo de la vía aérea y luego de la vía ósea. Recuerden, podemos tener un problema en el oído medio y podemos tener además un problema en el oído interno, y a veces vale la pena reforzar uno o el otro, porque depende dónde tengamos que hacer la actividad del audífono. Si, por ejemplo, un paciente tiene supuraciones crónicas porque ha tenido una infección crónica y sigue supurando, imposible conectarle un audífono, porque supurará más. Luego hay que buscar un refuerzo, o bien por vía ósea, o bien implantable, o bien adaptado al hueso. Y eso es lo que veremos ahora dentro de un momentín. Aquí tenemos una serie de ejemplos que tenemos, y solo saco estos porque me han pagado el viaje a las Bahamas, pero si no, no lo sacaría. Tenemos los pequeñitos, intracanales, o totalmente del canal, intracanal o dentro de la oreja. La mayoría de los pacientes que vienen queriendo adaptarse a un audífono buscan esto, porque no quieren que se vea el audífono. Pero esos no son adaptables en todos los casos. ¿Por qué? Porque para reforzar una pérdida más grande necesitamos una caja de resonancia mayor. Con los pequeñitos no hay caja de resonancia, reforzaremos 30 decibelios, pero no más. Con lo cual van muy bien cuando las pérdidas son leves o moderadas, pero cuando la pérdida es muy grande vamos a necesitar estos grandes porque tienen una mayor caja de resonancia. Y esto es un aspecto a tener en cuenta. Vale. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se implantan los cambios de batería en esta zona, o los intracanales del todo, que tienen aquí un pirindolo que se puede sacar y luego volver a introducir. Eso es muy cómodo porque no se ve y la gente a veces le da un poco de vergüenza ir con los audífonos puestos, aunque, como ven aquí, tenemos todo tipo de colores que pueden incluso hacer juego con las patillas de las gafas, si nos apuramos. Aquí tenemos los retroauriculares, que son los más grandes y que se colocan detrás del oído, pero que hoy en día, fíjense en los dedos, ya son muy pequeños también, porque el refuerzo ahora también se hace electrónico, lo cual ha significado mejorar también los intracanales
o dentro del conducto. Tenemos otros tipos de refuerzo. Las gafas por vía aérea, podemos tener unas gafas de deporte, unas gafas normales, de las que las patillas cuelgan audífonos para reforzar. O tenemos también los refuerzos por vía ósea, por ejemplo, en niños con malformaciones que no tienen conductos auditivos. Entonces no vas a poner un audífono, no va a servir. Hay que reforzar el oído interno a través del hueso. Y eso funciona con unas diademas que se les ponen encima de los oídos y encima de los huesos y las mastoides. Y hay una retransmisión y un estímulo directo al órgano de Corti a través del hueso. Funcionan muy bien. Si quieren probarlo alguna vez, existen algunos auriculares que transmiten por vía ósea, que se pueden colocar sobre la articulación temporomandibular y refuerzan la audición. Y funcionan muy bien. A lo mejor vale la pena porque valen 90 o 70 euros antes de gastarse 3.000 en un audífono. Y tenemos la posibilidad de, a través de las patillas de las gafas, hacer un refuerzo directamente sobre la mastoides también en adultos. ¿De acuerdo? Es muy importante tener en cuenta que hoy en día en toda España existe lo que se llama screening neonatal, es decir, el estudio nada más nacer de si los niños han nacido con una audición normal o no. Y eso ya es universal, se hace en todos los hospitales. Y eso es importante porque en los niños no existe la capacidad de hablar. Ellos no saben lo que es el lenguaje, nosotros sí. Nosotros somos lo que llamaríamos sordos o hipocúsicos postlinguales, porque ya sabemos el lenguaje. Los niños son prelocutivos o prelinguales, porque no saben. Es decir, cuanto antes se adapte un audífono, un implante coclear, mejor. Tanto es así que ya se ponen implantes cocleares a partir de los 6 meses, porque se ha visto que es de las, digamos, actividades asistenciales que mejor calidad de vida dan a largo plazo, más que un trasplante de riñón, más que un trasplante cardíaco, porque un niño que nace sordo pero que se le pone un implante, va al colegio, va a una facultad, va al trabajo, gana dinero y paga impuestos. Así de sencillo. Bueno, tenemos algunos implantes auditivos, porque hay pacientes, como he mencionado, a los que no se les puede adaptar, porque tienen problemas de supuración, porque no los toleran bien. Y aquí tenemos implantes auditivos que se hacen a través de un pequeño tornillo detrás de la oreja, una cirugía pequeña, se hace en 10 minutos, se lo coloca un tornillo y al mes, cuando ese tornillo está firme, se adapta un audífono pequeño detrás. Esto todavía es una foto pequeñita, hoy en día esos son más o menos así de grandes. Y no se ven, detrás del pelo no se ven, y sirven para hacer un estímulo de la vía interna. También existen las versiones con imán, en lugar del tornillo, la implantación de un pequeño imán, de manera que el audífono detrás se implanta sobre el imán y luego se quita y no se ve nada. También es una alternativa importante. Y este sería el mecanismo de implantación detrás sobre el oído. Y es como quedaría hoy en día o como quedaría hoy en día aquí. En mujeres que tienen pelo, pues no hay tanto problema porque lo tapan muy bien. Existen algunos audífonos implantables en oído medio, hay distintas formas que son bastante complicados y todavía no están demasiado avanzados a pesar de lo que han mejorado, ¿no? Consistirían en la colocación aquí de un transductor en la cadena de huesecillos. Aquí ven una imagen intraoperatoria de una pequeña brazo colocado en el yunque, esto sería el estribo, el yunque, y aquí el transductor que transmite la vibración que escuchan desde fuera. Y luego están los implantes cocleares en los pacientes que están sordos del todo, indicado en niños que han nacido sordos, indicado ya en sorderas unilaterales y en sorderas graves. No es necesario tener una cofosis, es decir, una sordera completa. Ya se implantan en sorderas medianamente y altamente graves. Y aquí ven cómo queda esto y la verdad es que para los niños es importante. ¿Cuál es el estado actual de las adaptaciones de audífonos? Por norma general, bueno, en principio a nadie se le ocurriría no adaptar a un niño un audífono cuando nacen sordos, ¿no? O muy sordos, o con una hipoacusia severa. A todo el mundo se le implantaría, ¿no? Estadísticamente, solo 1 de cada 5 personas que tienen problemas de audición busca una amplificación mediante audífono. Eso es muy poco. Solo 1 de cada 5 busca un audífono o una amplificación. Eso es una cifra muy baja, muy baja. De los que llevan audífono, lo usan de manera regular 3
4 de cada 5 o casi todos los pacientes. Es decir, es beneficioso y es un aspecto importante tener en cuenta. Pero el problema que tienen los audífonos es el estigma. Nadie se va a quejar por llevar unas gafas, pero mucha gente dice, uy, yo no quiero ponerme un audífono, uy, a mí que no me vean con un audífono. Pero sin embargo es muy útil, y ahora verán lo útil que es en los estudios que se han realizado a cabo estudiando las desventajas de las sorderas no tratadas. Es decir, 1 de cada 5 llevaba, pues 4 de cada 5 que no llevan audífonos. En primer lugar, ya está constatado que 1 de cada 5 pacientes que son sordos tienen además una depresión y otro 22% de aquellos inician lentamente síndromes depresivos. Hay un aislamiento social. Más de algún sordo se cree que siempre están hablando de él, porque no oye de lo que hablan y se piensa que están hablando de él, empiezan a hacer autorreferencias. Aislamiento social, ansiedad, precisamente por lo que he mencionado. Hay una reducción de la calidad de vida, porque no hay conexión. El grupo de amigos, cuando hay una persona, vale, pero cuando hay 3 hablando al mismo tiempo, la gente es cuando se pierde. Y dice, escucho, pero no entiendo. No, porque no da tiempo a procesar todo lo que llega. Y luego, además, la sordera o la hipoacusia es un factor que de por sí solo, puede llevar a un declive cognitivo, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Hay un estudio interesante publicado en este año que dice que es un factor que lleva al declive mental. La sordera o hipoacusia lleva al declive mental. Y eso se ha estudiado en cohortes muy grandes para diferenciarlo de lo que era un declive normal también. La pérdida auditiva de por sí es un riesgo, un marcado riesgo para el declive cognitivo y de la demencia. Y ahora veremos algunos datos que son muy sorprendentes. Un trabajo muy bonito que está publicado de este año, de un grupo muy grande, y publicado en una revista de gerontología, ha estudiado de manera longitudinal, es decir, a lo largo del tiempo, un máximo de 24 años a 1.164 pacientes, con una media de edad 73,5, y la mayor parte eran mujeres. A todos se le hizo cada 5 años un mini test del estado mental, en total hasta 5 mediciones por cada paciente. Y luego se le midió también el nivel de educación, para ver qué pasaba con esos pacientes. Y ahora veremos lo que había. De esos 1.164, 580, casi el 50%, tenían una pérdida leve de audición, es decir, menor a 25 decibelios por término medio. Y 196, casi un 70, una pérdida moderada o grave de la audición. Veamos ahora la evolución de esos pacientes en el seguimiento que le hicieron a los 24 años. En primer lugar, constataron que cualquier tipo de pérdida de audición va asociado a mayor declive del estado mental. Cualquier tipo, sea leve, moderado o grave, ya va asociado. Y eso lo vieron comparándolo. ¿Se acuerdan que había 1.100 y pico? Había otro grupo de 300 y pico que no tenían hipoacusia, con lo cual tenían un grupo para comparar. La pérdida leve de audición, la que era menos de 25 grados, menos de 25 decibelios, mientras estuviera asociada a un nivel de educación baja, habitualmente no universitarios, había una caída mayor del estado mental. Si se asociaba esa pérdida leve de audición a un nivel de educación alto, término medio a universitarios, no había ningún declive del estado mental. Pero si había una pérdida moderada o grave de la audición, independientemente de la formación académica que tuvieran, independientemente, había una mayor caída del estado mental en estos pacientes. Veamos más. ¿Cuáles son los mecanismos de la asociación de la presbiacusia y la pérdida cognitiva? Primero está la teoría de la carga cognitiva. No está demostrado, no sabemos por qué ocurre eso. ¿De acuerdo? Sabemos que ocurre, está medido. Hay otras cohortes que no he citado, de 100 y pico, 100.000 pacientes seguidos y estudiados, pero este me ha parecido el más breve y más corto. ¿Por qué ocurre eso? Y eso es lo único que no se sabe. El uno es la teoría de la carga auditiva, la carga cognitiva.
La idea de que uno no oye bien hace que se concentre mucho más en lo que le tiene que llegar por el oído y empieza a dejar de lado otras funciones, como la de la memoria. Eso es la teoría que dice la teoría de la carga cognitiva. Y por lo tanto, al concentrarse tanto en ver si escuchan o no escuchan, dejan de lado las otras actividades del cerebro. A mí no me parece tan plausible esa teoría porque tampoco queda muy documentada. Lo que sí que es eso, que el procesamiento que hace falta para estar encima de lo que te están diciendo te hace a lo mejor perder otras actividades cerebrales. No me parece muy convincente. Me parece más convincente la teoría de la causa común, que es, en el fondo, el cerebro se está envejeciendo y entonces se envejecen las actividades mentales junto con la audición. Pero hay otra teoría que a mí me gusta mucho más, que es la teoría de la cascada. La teoría de la cascada es, hay muchos cambios cerebrales que ocurren por la reducción de la audición. Uno no oye bien, le faltan los estímulos. Y al faltarle los estímulos es el término de, si no lo usas, lo vas a perder. Y la audición no solo estimula la audición, estimula mucho más. Si oyen música, estimulan la emoción, estimulan los sentimientos. Es mucho más que hay detrás de la audición. No solo es lo que escuchan y lo que alguien habla. Oyen música, oyen risas, oyen llantos. Es un estímulo mucho más grande. Si ese estímulo desaparece, es dejar de usar también otros aspectos que van asociados a la audición. De ahí que el estado mental vaya bajando poco a poco y se produzca el aislamiento y la depresión. Y luego está lo que pensaríamos todos, que hay un sobrediagnóstico, es decir, a ver, el que todo el mundo o mucha gente oiga menos no necesariamente tiene que por ir asociado a un declive del estado mental, ¿no? Porque eso va asociado teóricamente ya al decaimiento que viene a lo mejor con la edad. ¿Cuáles son los beneficios de la adaptación? Y eso sí que se ha estudiado. Los pacientes dementes con pérdidas moderadas de la audición, a los que se les ha puesto un audífono, eran socialmente más activos, menos aislados, menos depresivos, menos dependientes y tenían mejores habilidades funcionales y de comunicación. Eso sí que está estudiado, no lo he subrayado con cifras, pero sí que está estudiado. Y se estima aproximadamente que se reduce por la adaptación de audífonos la demencia en un 9% de los casos. Es un aspecto importante a tener en cuenta. Evidentemente ustedes no son bebés, pero quería no despedirme antes sin enseñarles este videoclip de niños a los que se les ha puesto un audífono por primera vez en su vida. Hello. Hello. I've never seen that face before. I love you. Can you hear me? What's he doing? Hi. 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 What Está buscando de dónde viene. Are you listening? Archer! Hi! Archer! Uh-oh. Hi. Oh, hi, Archer. Archer. I love you. I love you. Hi, Bernie. Look at those big eyes. Hi. Can you hear Mommy? That's pretty cool. I'll get rid of that feedback. I love you. Are you excited? Can you hear everything? Can you hear He's like, what is happening right now?
Oh, Archer, 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 what you gonna do? People's gonna play all day just with you and you. Is people singing? Este niño había quedado sordo por una infección intestinal, le tuvieron que dar antibióticos y perdió la audición. Y le acaban de adaptar ahora audífonos, por primera vez. Creo que si alguno de ustedes o algún familiar tiene algún problema auditivo, que vale la pena intentar adaptarse a un audífono por fases, lentamente, y ir acostumbrándose a él, porque va a ser un beneficio. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, don Manuel Bernal. La verdad es que se nota la experiencia que tiene en impartir clases. Y la verdad, lo muchísimo que sabe. Quiero darle las gracias por la satisfacción que me ha dado su charla. Gracias. Yo quisiera, bueno, abrimos un turno de preguntas, don Manuel, ¿no? Sí, Ha dicho sí. por si acaso alguna persona quiere hacer alguna consulta o pregunta, o aportación. Yo sí que quisiera hacerle una pregunta. ¿Aconseja usted que para las sorderas leves también se ponga en audífono? Para las... ¿Sorderas esas leves de menos de 25? Eso depende de las circunstancias vitales de cada persona. No, es que llevo el mío puesto. Ah, todavía. perdón. De las circunstancias vitales de cada persona. Si es una persona que se relaciona poco, que tiene un intercambio de amistades limitado o que no sale de casa, no obligatoriamente tiene que llevar, todo depende. Yo ahora, por ejemplo, estoy hablando y hablo a unos 40-50 decibelios de intensidad. El que tiene una sordera leve me va a entender muy bien. Con lo cual, yo pienso, mientras exista ese estímulo, vamos bastante bien. Yo en una leve no necesariamente insistiría. Pero también depende de si la persona me dice, yo es que he empezado a perder y cuando estoy en un grupo de amigas y hablan dos al mismo tiempo y encima hay ruido ambiental, no me entero. Entonces sí que diría, adáptese a un audífono. ¿Y cuándo aconsejaría, cuál sería el momento en que podríamos pensar que tenemos un problema auditivo y deberíamos de ir al médico? Cuando, por ejemplo, hablemos alto y nos digan, hablas muy alto. No, no necesariamente. Los que hablan alto normalmente son los que oyen muy bien. Los que oyen mal hablan bajo porque tienen miedo de chillar. A veces es lo habitual, puede haber excepciones. No, normalmente una de las señales es cuando el compañero, marido o mujer, te dice, no me has oído bien. No me has oído bien, ya te he dicho eso. O cuando empezamos a subir el volumen de la tele. Esas son señales indirectas en las que nos damos cuenta de que algo no va bien. Y entonces a lo mejor vale la pena hacer una audiometría. ¿Alguna pregunta del público? Por favor, aquí a Carlos. Es curioso que todas las audiometrías... Un segundo, Carlos, y así te oímos todos mejor. Un segundito. En todas las audiometrías que nos ha presentado, las frecuencias altas son las que realmente se pierden más, por lo que he visto en pantalla, ¿no? Coincide también la frecuencia alta con la voz femenina más que con la masculina. Sí, eso puede ser de ayuda. Es un tema que a veces ocurre, ¿no? Con las locutoras o locutores, que las frecuencias que emiten, sobre todo los medios mecánicos, que distorsionan mucho la voz natural. Sí. El que estoy hablando yo Sí. realmente está distorsionando, ¿no? Pero no consiste solamente en aumentar el volumen, sino que la corrección de las frecuencias altas. Eso es lo que he visto yo ahí. Sí, la cosa es que a ver, en las presbiacusias normalmente las curvas son así. Es decir, normalmente se preservan mejor las frecuencias bajas y las medianas y las altas van bajando más que las otras. Afortunadamente, lo que no he enseñado dentro de lo que es la audiometría
o de un audiograma es el campo del lenguaje. El campo del lenguaje no coincide exactamente con las frecuencias altas. Por ejemplo, nosotros las de 8.000 hercios o de 6.000 no nos hacen falta prácticamente, pero sí las de 2.000, 3.000 y 4.000, ahí sí que tenemos que reforzar. Entonces ahí es donde va bien. Si alguien tiene una caída aislada en los 5.000, 6.000 o 7.000, yo no le adaptaría un audífono porque no le va a ayudar, porque ya oye bien. Pero sí es verdad que, y la adaptación a veces cuesta, hay que ir muchas veces, hay que volver a adaptar, hay que cambiar tonos, hay que cortar, por ejemplo, las sobrecargas, porque a lo mejor hemos mejorado mucho la audición, nos vamos a la calle y a la primera semáforo verde que pasan todos los coches y buses, y decimos, me molesta muchísimo, hay que volver para que corten esa entrada aguda de sonidos, la frenen un poco porque si no molesta mucho. Entonces eso hay que ir adaptándolo constantemente al ambiente en el que está. Hoy en día existen aparatos muy novedosos que se manejan casi como un mando de la tele. O sea, hay 2 o 3 botones o programas que también se pueden programar con el móvil y dices, voy a estar en casa solo, le pongo el programa número 1, porque no voy a estar envuelto en muchas voces. Me voy a la calle, aprieto el número 2, allí me va a recortar todos los sonidos fuertes para que no me molesten. Y luego el sonido 3, estoy en un grupo de amigos y necesito escuchar sin que me moleste. Y eso se puede programar con antelación. ¿Se recupera? Un momento, María Antonia, un momento. Acabo con Carlos, que creo que quiere hacer alguna apreciación sobre el tema. Es una pregunta Y como ansiedad. consecuencia de la anterior. Teniendo en cuenta la explicación que nos acaba de dar, efectivamente esa hipocausia, ¿no?, que se produce en las frecuencias altas, cuando vas al mercado a averiguar un poco qué hay sobre este tema, te encuentras con la cantidad de frecuencias que corrigen, es decir, un valor añadido al coste. Suele ser que, hombre, si te compras uno de 8 canales, vale tanto, si te lo compras de 16, oirás mejor, y si lo compras de 32, oirás infinitamente mejor. Pero también eso va en relación con el precio. Aparentemente puede tener razón, pero tal y como veo yo ese gráfico, con las 8 frecuencias que figuran ahí puede ser suficiente. ¿Cuál es su opinión sobre la necesidad de tener tantas frecuencias de corrección? Al margen de que yo creo que se oirá mejor, pero ¿vale la pena? A ver, yo creo que de entrada tengo que decir que casi todas las casas de audífonos son piratas. Es así de claro. ¿Por qué son piratas? Porque el molde vale $50 y el chip de refuerzo vale 10. Pongámosle que con la innovación tecnológica actual vale también 50, me da igual, son 100. Y cobran 2.500, 3.000, 3.500 o más. Y son carísimos, son muy caros. El problema es que en España no hay un apoyo institucional para la adaptación de audífonos. Ahora está regulado que los niños hasta los 16 tienen ayudas o se les paga el audífono, pero nunca el de la gama alta, y hasta hace poco era 16 y ahora se ha aumentado a 26, que es para los que van a estudiar y tienen que estar en fase de aprendizaje. En otros países los audífonos están subvencionados. Estar subvencionado significa que una parte proporcional de lo que cuesta el audífono la paga la caja de seguro del Estado directamente y la otra parte el paciente. Y eso es una parte que me parece importante. Con una salvedad que aquí en España no la veo, es que en Alemania, por ejemplo, nadie puede adaptarse a un audífono si no ha pasado por un otorrino antes. ¿Por qué? Porque yo he visto casos de pacientes con audífonos adaptados que tienen un agujero en el tímpano o que tienen una infección crónica, a los que jamás se les tendría que haber adaptado a un audífono. Entonces, eso es lo elemental. Y, de hecho, el sistema de pago sirve también de control. Solo pagan la parte proporcional de los audífonos en Alemania si el otorrino ha afirmado que la adaptación ha sido exitosa. Entonces, aquí no existe. Entonces, cada uno está un poco con sus propias finanzas a ver cómo se soluciona. Sí hay que reforzar, y eso es importante reforzar los dos simultáneamente, porque al fin y al cabo queremos escuchar estéreo. O sea, no es comprarse un audífono, sino 2. A pesar de ser piratillas, dan facilidades. O sea, uno puede pagar el audífono en muchos plazos. Y esa parte también es importante saberla, ¿no? ¿Hace falta, siempre hace falta tener audífono en los 2 oídos? Porque estamos acostumbrados a ver que las personas lo llevan normalmente en un sitio solo. Quítate las gafas de un lado y ponte solo uno.
Pero normalmente vamos a tener el mismo problema en los dos lados, porque las gafas, la vista no es necesariamente que sea igual en un ojo que en el otro. Efectivamente, pero cuando hay presbiacusia casi siempre es simétrica o bilateral en cualquier caso y casi siempre simétrica. O sea, que a lo mejor no sería exactamente igual y no tendrían que estar igual. No, o sea, se regula de forma, se adapta de manera individual a cada oído, efectivamente, sí, sí. ¿Y qué pasa? ¿Que para ahorrarse dinero se apañan con uno? Porque oyen. Eso ya no lo sé. Yo si tuviera una sordera bilateral me pondría 2. Aquí María Eugenia, por favor. Un segundito, María Eugenia, cariño. 450 es mucho. 450 euros. No, euros no. Cuando vas a un... Los hercios, esos. Cuando te hacen la prueba de audiometría. Sí. Gracias. 450, es que esa cifra no me cuadra. Bueno, pues que dicen... 40, 45. 400, Será 45. 45 será. No, lo que dicen mucho, sí, 45 decibelios es una moderada. Moderada, Justo, eso ya es alto. Sí, lo que pasa es que mucha gente cuando ve las audiometrías dice, tiene usted una pérdida del 40%, y con una audiometría sola no se puede hacer. Eso no es verdad, hay que hacer una audiometría tonal, la de los tonos, y otra verbal, la de las palabras. Y entonces usar en unas tablas, ver cuántas pérdidas hay, en qué frecuencia, y eso da en total la pérdida en porcentaje. Porque el ver la audiometría tonal y decir, tiene usted una pérdida del 50% porque ha llegado a 50 decibelios, no es cierto, eso no se calcula así. Juan. Sí, enhorabuena por la conferencia. No quisiera hacer una pregunta improcedente, pero yo es que recibo mucha propaganda de GAES. Entonces, la pregunta es... Se puede decir no. La pregunta es, ¿está hecha ya? ¿Qué tal? Cualquier, es que también depende un poco de la persona que esté en la tienda a la que vaya. GAES en su momento, lo digo con toda confianza, porque no tengo ningún compromiso, no tengo ni con GAES ni con esto, ni con nadie. GAES tenía la política de marketing de abrir un kiosco en cada esquina. Y entonces, ¿qué pasaba? Que colocaban a gente a las que les habían hecho un curso rápido de audiometristas y la regla era cuantas más audífonos vendas, más vas a cobrar tú también. Y así es como se veían los desastres que he mencionado antes. Entonces ahora ya se están estabilizado, además los ha comprado otra empresa italiana grande y esperemos que tienen cosas buenas porque hay centros donde los que están haciendo las audiometrías son expertos grandísimos y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Pero cuando uno va así a un kiosco que acaban de abrir con una persona que acaban de colocar, eso no es serio, que es lo que les he criticado siempre. Aquí hay una pregunta aquí delante. Ah, perdón. Sí, está allí, una pregunta. ¿Es conveniente llevar los audífonos permanentemente o solamente cuando vas a asistir a una cosa realmente necesaria, como es una reunión de amigos, un evento social? Yo diría que igual que en los niños, vigilia. Mientras esté despierto y vaya haciendo alguna actividad, los debería llevar puestos. Si está solo en casa, se los puede quitar si quiere. Para leer un libro no le hace falta. Salvo que sea un audiolibro. Tomás, aquí a la señora. Al fondo Primero había la otra señora. pregunta. Sí. Muchas gracias por toda favor. la información que nos ha dado. Me llamó la atención que usted dice que si se oye un ruido fuerte, algunas veces duelen los oídos. Pueden hasta doler, sí. Sí. Y si una persona oye bien, pero cuando hay un ruido muy alto le molesta, ¿debe ir al otorrino o tiene consecuencias a largo plazo de una sordera? A ver, una cosa es que un ruido fuerte, sea la frecuencia que sea, le moleste o hasta le duela. Eso se llama reclutamiento e indica que hay una lesión del oído interno. ¿Cuál es la lesión? Hay que medirlo. Hay que medirlo. Y en función de la pérdida, decidir si vale la pena adaptar un audífono o no. Y si no se lo adapta, las consecuencias las he enumerado. Por favor, aquí Gracias. a la señora. A la señora esta.
Y al final, la señora al final. Ahora enseguida va al Una final. pregunta. No. A mí la semana pasada o la otra me han hecho la audífono. Tengo 40 y no sé qué con uno y 50 en el otro. Y me han mandado a que me ponga los audífonos. Estoy dudando porque yo oigo bastante bien dentro de lo que cabe. Sí que tengo familiares con problemas. Mi hermano le han operado y lleva aquí el aparato para poder oír. Usted sabrá lo que es eso. Entonces yo he ido a ver si me pongo el aparato. Estoy dudando porque hay veces yo oigo bien, me voy a un concierto, lo oigo, yo oigo la televisión y todo, pero me dicen que me lo tengo que poner. Entonces, al venir aquí solo pregunta a usted, estoy... A ver, entre 40 y 50 decibelios de pérdida es una pérdida moderada. Es moderada. Y tendencia grave. Yo me lo pondría. ¿Sí? Sí. Feliz. Sí, 2. Sí, porque es importante, si va paseando por la calle, tener la noción de lo que llamamos binauralidad del estéreo, es decir, saber de dónde viene el autobús que le va a atropellar. Claro. Sí. Ahora, dicen que no oigo bastante bien, porque me han mandado el otorrino, me han mandado a hacérmelo. Seguro que sí. Gracias. De nada. Buenas tardes. Yo quisiera saber si siendo las tiendas de Gades y tienes los audífonos, ¿por qué no te pueden atender que te mandan donde lo has comprado, siendo la misma marca? Sí, ese es el conflicto de lo que llamamos la marca del audífono, que hay 4 o 5 casas comerciales en todo el mundo que producen, y luego están los comerciales, que no los producen sino que los venden. Entonces, teóricamente, mandarán siempre al cliente donde se ha comprado el audífono, por quitarse de trabajo encima, evidentemente. Y si no tengo que pagar lo que me miran. ¿Es así? No, es así por la casa. Teóricamente podrían ser más generosos y no cobrar, claro. Sí. Pero a lo mejor escribiendo una carta al fabricante, sí, una carta al fabricante, que no sé quién será, no sé si es Videx en Escandinavia o en Dinamarca o Siemens, una carta diciendo: me he comprado esto, me he mudado y no me quieren atender sin cobrarme, cuando el audífono es reciente. Sí. De nada. Sí, adelante, José. Vale. Yo he leído en prensa, ha salido con bastante frecuencia, de que habían hecho unos audífonos que valían sobre 300 euros. Y eso tiene calidad, ¿se debe de poder utilizar o simplemente son amplificadores? A ver, amplificadores son todos. Son todos. La cuestión sería probarlos. ¿Si va bien? Sería probarlos. En principio, cuando yo estaba en Barcelona, hubo una casa comercial que empezó trabajando con 400, 700, 800 y 900 euros de audífono. Y eran los mismos que todos los demás. No serán los famosos del mando, con los distintos programas, no serán de última gama, no se podrán conectar al teléfono móvil, pero funcionan. Claro, pero es que yo a veces he observado por ahí en comentarios y en cosas que te dice, te piden 3.000 euros por los dos y... No, por uno. Por uno. Y por uno. Por uno. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y eso es lógico que, por ejemplo, para jubilados y demás se cobre esas cantidades? Y eso ya está una pregunta fuera de Por mi eso ámbito. política ya, y ha dicho que los políticos en España, como mucho atienden hasta los 16 o ahora 20 y tantos 26 años. Sí. A los más mayores de 26, los políticos, de momento, no nos ayudan. Hola, buenas tardes. Muy interesante todo esto. Yo quería hacer una pregunta que me pasa a mí personalmente cuando yo cojo un avión y... ¿Cuándo qué? Cuando cojo los aviones, sí. me cogen unos dolores de oídos cuando ascendemos, no, pero cuando bajamos, impresionante. ¿Eso me genera una lesión en mi oído? En el medio, en el interno no.
en el medio. En el oído medio. Puede en el hacer oído- una colección de moco más menos sangre en el oído medio. Pero La es con- un dolor que me pego de Eso es- trompadas. sí. ¿Le sabe hacer la maniobra de Valsalva? Sí, ¿Y no le sale? A veces sí y a veces no por el moco, porque sí tengo algo de rinitis. Sí. Y es posible que la rinitis se combine con este efecto, pero es un dolor impresionante. A mí también me pasa. Sí, tómese antes de sobre todo es aterrizar. la bajada. Sí, En la la bajada subida siempre. la hacen más suave, pero cuando el avión baja muy en picado y es un dolor indescriptible, ¿eh? Sí. Y Lleve más un- en un oído que en otro. Lleve un caramelo para tragar más saliva, además Sí, porque la deglución sí. también lo abre. Sí. Sople fuerte, Sople fuerte. aunque se maree, Sopla. da igual. No, y además llega un momento en que hace plaf Sí. y estalla y das un chillido. Sí, tiene y- problemas de la trompa de Eustaquio. Entonces, pero eso es degenerativo a mí. No. vuelvo Hay a gente, coger avión. hay gente que tiene problemas de la trompa de Eustaquio a la hora de compensar y que le cuesta mucho y le duele. Pero eso es un problema de presión. Entonces Es un problema de Eso es compensación. la presión La que se presión. cambia muy, muy ¿Por fuerte. qué me pasa a mí y no al No, resto pasa a de los mucha aviones? gente, porque a mí también me pasa. Vale, ya está. A mí también me pasa, y es un dolor muy fuerte, pero como Tómese ha dicho el doctor, un spray vasoconstrictor 15 minutos antes de aterrizar. un chicle o un caramelo. Sí, y un spray vasoconstrictor. Vasoconstrictor. Buenas tardes. Yo tengo, lo digo porque es bastante original, creo, un implante. 40 años no oigo del oído izquierdo, 40 años. No he metido la cabeza nunca bajo el agua, no sé nada. Bien, hace 10 años, 12, me puse un implante y la supuración y todo ha sido perfecta. Y ahora puedo meter la cabeza, no la meto porque no puedo ya. por mi No, le han forma. hecho una timpanoplastia, le han cerrado la Sí, perforación. claro. Y Vale. esto- y ha sido perfecto, me puedo meter la cabeza bajo el agua, aquí yo no la meto porque no... Pero ha aprendido a nadar, ¿no? Pero se vaya a ahogar ahora. O sea que, bien, a lo que quería. Y ahora me he perdido, tengo lo que usted ha dicho perfectamente, cuando estoy hablando yo con usted solo no tengo problemas, porque me coloco siempre después de 40 años de una forma que sin darme cuenta estoy oyéndolo perfectamente. Pero cuando estamos en reunión y oigo varias voces, me pierdo. Y cada vez intervengo menos en mi familia, que somos 15, y en mis amigos, que somos 22. Y entonces me he ido a una casa y me han pedido 2.000 euros, me han hecho unas pruebas muy buenas, como usted ha dicho, las 2 clases, una pérdida de 40 por ahí debe ser, más o menos. No me acuerdo, pero bien, total, que yo iba una semana de prueba. Y cuando subía al autobús, lo único que ganaba es que oía al señor Pepe detrás, que lo oía, que antes no lo oía, ni falta que me hace. Cuando estaba comiendo en un restaurante, pues oía a los vecinos de allá, que tampoco me hace falta, y lo he devuelto. Lo he devuelto porque quiero ir a mi terreno el día 13 de enero para explicarle todo el tema y que me apoye en la idea. Bien, pero cuando lo devolví, me dijo, y hay otra cosa mejor. Digo, hombre, pues dígamelo. Dice, en el oído izquierdo que usted no oye, le podemos poner un receptor que le pasará el sonido que venga por la izquierda a la derecha. Claro, así de bote pronto me pareció muy bueno, pero yo digo, menudo lío, eso será para mí esto, oír tanto, oír confundiéndolos. Pero Bueno, eso es lo que he explicado ese con es el mi baja. problema. Y como es un poquito diferente a todos, se lo explico a ver si tiene usted Sí, alguna idea. no, al ser unilateral lo que habría que ver es si la pérdida que tiene es solo neurosensorial, es decir, de oído interno, o también tiene un componente de oído medio. ¿Del oído medio no tiene componente? Algo fuerte, no sé si... pero claro, como llevo 50 años, desde que era un niño, y yo, mi cabeza... A ver, en principio con un oído que funciona bien se puede vivir muy bien. Nada, yo no digo nada. Entonces yo creo que puedo vivir con uno solo, con el audífono. ¿Verdad que sí? Pues nada, muchas gracias. De nada. Gracias. Aquí. Bueno, pues aquí estoy yo, que ya me ha aclarado usted lo que tengo que hacer. Yo lo que me está pasando es que tengo a mis hijas alrededor, o tengo a mis nietas alrededor, y digo, no me he quedado con lo que me han dicho. Me he quedado con parte, pero con la otra no. Y digo, cállate, que si no te dirán tal. Y callo, pero digo, me estoy notando este problema. Y por supuesto que yo no entro a ningún ambulatorio, llámale como quieras, de GAES, porque vamos, es que nada.
Por tanto, sí que veo que lo poco que dejo de oír me resulta necesario porque no me he enterado bien. O sea que muchas gracias porque voy a asistir rápidamente a que me hagan el estudio, que ya hace años que lo hice, pero entonces lo tenía bien, pero ahora... Todo Gracias, cambia, por desgracia. Ahí al lado. Buenas, yo quería que si nos hablara algo de los acúfenos, porque... Esa es la conferencia de otro día. Ese toca otro día. Ese tema es para otro día. Más que nada es porque es súper incómodo, porque en sitios abiertos no pasa nada, pero cuando por la noche o estás en un sitio cerrado, es como si te cayera el agua encima del techo. El truco de los acúfenos... Están investigando muchísimo. No, pero no hay nada nuevo. Al que invente y saque algo le darán el premio Nobel. Lo que puede hacer es enmascarar. Enmascarar significa... Por eso dice que porque hay que ponerse los audífonos. No, hay audífonos que enmascaran los ruidos, porque producen la misma frecuencia que tiene el acúfeno. Y entonces lo neutraliza. Eso es cuando en la playa dos olas chocan, se neutralizan. Aquí lo mismo, el audífono produciría un ruido que tendría la misma frecuencia que el acúfeno. Entonces se puede neutralizar. Pero yo lo que digo es, como normalmente se escuchan más por las noches, cuando hay silencio alrededor... Sitios cerrados. Entonces es ponerse una radio pequeñita a volumen bajo o unos cascos pequeñitos para oír música o radio, porque es más fácil acostumbrarse a un ruido externo, música o tele, que a un ruido interno. Y entonces se enmascara con eso el ruido, entonces se podrá dormir. Pero es una cosa grave, ¿verdad? Porque No, es una señal más de generación. Pero no todos los ruidos se generan en el oído interno, también hay otras zonas donde se puede generar el acúfeno. Aquí, ¿tú quieres hablar? ¿Te querías decir algo? Sí. Bueno, en primer lugar agradecer la magnífica presentación del profesor y del Ateneo que nos ha proporcionado esto. Yo estoy en contacto con personas que tienen de su profesión la investigación. Entonces, en muchos campos que se está investigando, y le pregunto, ¿hay algo en ciernes que va a suprimir todo lo que se ha hecho? Esa es una pregunta muy buena. En un momento dado se puso la esperanza sobre las células madre y se pensó que inyectando células madre en el órgano de Corti se podrían regenerar las células ciliadas externas y las internas. El problema es que las células ciliadas internas y externas, cuando se inyectan en el órgano de Corti, al menos en los experimentos animales, se transforman en fibroblastos, es decir, en cicatriz, no en células funcionales que se transforman en activos para mejorar la audición, con lo cual ahí no se ha producido nada, absolutamente nada, lamentablemente. Hubiera sido algo fantástico en ese momento, pero no hay nada, de momento no hay nada. Don Manuel, yo tengo una curiosidad, y aunque ya sé la respuesta que me va a dar, que me va a decir que eso no toca hoy, pero yo se lo tengo que preguntar, porque también es un problema del oído. El tema del líquido ese del que hoy no se ha hablado, pero que parece que es el que hace que la persona esté en equilibrio y que el que tiene problemas con ese líquido pues no tiene ese equilibrio. ¿No toca hoy, don Manuel? Los problemas del vértigo son multifacéticos, muy complicados, pero tengo que decir que los pacientes que vienen a nuestras consultas con problemas de inestabilidad y de vértigo, solo un 10 o un 15%, como mucho, si es muy especializado el centro, un 20% tienen un problema ORL. Todo lo demás es neurológico, degeneración, etc. O sea que la mayor parte no es nuestro. Pasa que nosotros tenemos que verlos para descartar que no hubiera algo más y empezar a derivarlos a neurología o a otros centros o servicios para descartar. ¿Y ese líquido dónde estaba? ¿En el oído? Está detrás del caracol. Detrás del caracol, ya. El vídeo, sí. El órgano de equilibrio. Pero lo que pasa es que están comunicados. Cualquier lesión que pueda producirse sobre el oído interno también puede afectar el oído interno posterior, es decir, el del equilibrio. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerle muchísimo a don Manuel. Ha sido un verdadero placer. Ha costado mucho el tenerlo, pero la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo.